Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela González. De nueva cuenta con ustedes, tratando de compartir un poco de mi experiencia y mis conocimientos en psicología, en sexualidad humana. En marzo del 2020 yo comencé con esta página a raíz del estallido de esta bomba del conocidísimo coronavirus, esta situación que nos ha lastimado tanto mundialmente. Y bueno, en esta ocasión quisiera hablar de nuestra sociedad en específico, cómo ha repercutido esto en nuestras vidas, cómo este evento cambió de un momento a otro nuestra libertad, nuestras libertades en todos sentidos, profesional, escolar, laboral, ah, familiar, en fin. Han sido muchas las secuelas que hemos vivido al respecto, y esta pandemia ha dejado destrozos muy grandes, y no me refiero solamente a las pérdidas humanas, que han sido muchas, sino a los padecimientos personales, que es de lo que yo quisiera hablar a propósito del mío propio, que ya les contaré. Que si al principio decían era un arma biológica que había sido inventada en un laboratorio de un país específico para terminar con muchas vidas y robarse el poder o tener todo el poder absoluto, que si era político precisamente porque los poderosos querían dominar económicamente más aún el mundo. Estas teorías llamadas conspiranoicas, que bueno, por algo tienen su nombre, este nombre, que mencionan que esta enfermedad no es más que el efecto de las redes 5G, que son redes de conexión informática muy, muy rápida, que mejoraría y cambiaría el mundo de las telecomunicaciones, pero que al mismo tiempo estarías haciendo daño en el ADN de los seres humanos. Otra teoría más por ahí que recuerdo es esta que decía que había llegado un meteorito de otro planeta a nuestra Tierra, y que había esto degenerado en la expansión de este virus, desde el coronavirus, que está causando tanto mal. En fin, tal vez esta es una inquietud que tengo precisamente de platicar hoy con ustedes este tema, porque yo creo que independientemente de que el coronavirus sea en realidad una situación sumamente problemática, un problema de salud muy grande, no por nada es una pandemia. También ha sido un problema el hecho de cómo las personas hemos recibido esta noticia, esta información, y que además de todo hagamos tal vez de monto propio esta crisis más grande aún, precisamente por no darle un manejo más adecuado. Y con esto no quiero decir que la situación sea sencilla. Por supuesto que a todos nos ha afectado en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, pero esta parte que nos toca en lo personal de discernir, de digerir, de entender, de investigar, tal vez no ha sido suficiente como para que la sociedad pueda contener ya de por sí una crisis tan grande. Los estragos son muchos. Hemos padecido infinidad de cosas que podría yo enumerar muchas aquí, pero no sería novedad para ninguno, porque todos hemos padecido pérdidas, muertes, falta de trabajo, situaciones financieras difíciles, el trabajar a través de las máquinas que genera náuseas, mareos, cansancio, estrés, dolor de cabeza, en fin, a los niños que ha afectado tanto esta situación de tomar las clases por línea. Bueno, el que
el que menos ha tenido es una depresión, tienen crisis de ansiedad, no salen, no juegan, no se divierten, no entran en contacto, la concentración les falla. Ha habido muchos efectos desfavorables, pero como les decía, cada uno lo ha tenido que vivir, no hay mucho que contar en este sentido, pero en esta ocasión yo me quiero permitir compartirles lo que a mí me ha acontecido. Además de esto que les menciono de la conducta humana, pues en lo particular, cuando llegó este mandato del gobierno que decía que tras una enfermedad tan fuerte como la que se estaba presentando, teníamos que quedarnos quietos y no salir de casa. Al inicio yo dije, bueno, eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que tengo que hacer, eso me corresponde a mí, éticamente hablando, ¿no? Moralmente hablando. Mi sorpresa fue que la necesidad era tanta, la necesidad de ayuda y las crisis emocionales eran tantas que lejos de quedarme en mi casa quietecita y sin trabajo, surgieron estos medios de comunicación en donde ahora es la modalidad para dar la psicoterapia. Cambió muchísimo, pues, este contacto humano, la palabra, la escucha, en fin, y sin embargo tuvimos que buscar una herramienta para poder estar precisamente en esta ayuda que desde nuestra trinchera hace falta, ¿no? Yo me di a la tarea de hacer este servicio a quien lo necesitara. Escuché mucha gente, muchos pedían ayuda para sí mismos, para el primo, para el tío, para el amigo, precisamente porque la situación de duelo y de duelos era mucha, no me refiero solo a las pérdidas humanas, sino a, les repito, a la pérdida de la libertad, ¿no? Entonces, no poder enterrar a nuestros muertos, de un momento a otro, saber que te dieron una cajita con sus cenizas, muy difícil la circunstancia. El hecho es que yo, sin darme cuenta y sin pensarlo, porque creí que me iba a quedar sin trabajar, empecé a trabajar mucho más que nunca en todos los años de mi experiencia profesional. Entonces eran llamadas, llamadas y llamadas y llamadas y videos y conferencias y yo quiero decirles que lo hacía con gusto, que me levantaba hasta emocionada porque sabía que yo podía dar eso, que mi oído podía servirle a alguien para sentirse un poquito mejor. Sin embargo, poco a poco me fue ganando la situación sin yo darme cuenta. Hasta que un buen día me detuve a pensar, a ver qué está pasando aquí, porque me percaté que en una de las conferencias que me pidieron precisamente sobre duelos, confirmé, no me percaté, confirmé que yo estaba presentando problemas en el habla, problemas en la escritura, estaba teniendo pérdida de concentración y pérdida de memoria, se me iban los conceptos de la mente, dije, ¿qué está pasando? Cuando me vi en ese video, cuando me sentí en ese video, dije, esto no es normal. Entonces, le llamé a mi amigo psiquiatra, muy querido amigo Valerio, que en una primera sesión me dijo, Gaby, tú tienes depresión y tienes ansiedad por estrés, cosa que yo no había detectado. Pero pues ¿por qué no me tendría que pasar una cosa así si todo el mundo estaba padeciendo de algo, antes o después? Me sorprendió el diagnóstico, pero sobre todo porque yo no tenía conciencia de ese agotamiento que iba teniendo. Mi cuerpo estaba contracturado, los músculos de la cabeza me dolían. El hecho es que empecé a tomar un antidepresivo y un ansiolítico de inmediato. Afortunadamente yo confío en esto y sé que ese medicamento
me iba a ayudar como ha sucedido. Tuve que hacer un alto, también darme cuenta de lo que no había visto, trabajar menos, bajarle a tanto ahínco, que les repito, era por gusto para mí y por necesidad para mi sociedad, pero ya me la estaba cobrando y yo no me había enterado. Y entonces me puse a pensar, ¿qué pasaría con todos? ¿Cómo lo vivimos todos? Unos creyendo, otros no creyendo, otros enojados, otros rebeldes y saliéndose de las casas y muchos más sin obedecer las reglas que nos pedía el gobierno que lleváramos a cabo, lo cual entre, por supuesto, el virus que es sumamente letal, más las desobediencias o las negligencias, pues llevaron a un colapso en el sector de la salud de nuestro país. En fin, esta ha sido un poco mi perspectiva a lo largo de estos meses, pensar en la conducta de todos, en lo que me sucedió a mí, en lo bien o no tan bien que hemos actuado socialmente. Y esto me lleva a decirles, en mi perspectiva personal, que yo no siento que como sociedad hubiéramos estado listos para una cuestión así. Y no quiero minimizar, repito, es una crisis y además fue de un momento a otro. Todos estábamos desacomodados, todos estuvimos desequilibrados o lo seguimos estando. Sí, fue una bomba, fue una gran bomba, pero para mí también fue una gran prueba de ver cómo podemos funcionar con el prójimo o como seres sociales. Y la verdad es que yo me siento un poco impactada de toda esta situación porque me parece que hubo falta de solidaridad. No sé si podría caber, no sé si existe siquiera el concepto de empatía social. Claro, es difícil, cada mente es un mundo, por supuesto, pero aquí había una necesidad común, y tal vez no hayamos cumplido como deberíamos en esa solidaridad y en esa hermandad y en esa preocupación por el prójimo. Esta es mi reflexión. No sé qué piensen ustedes. Yo tenía la inquietud de invitarlos a que pensemos en esto, a que tal vez no pensemos que somos solos, no pensemos solo en nuestras familias o en nuestros seres queridos, sino precisamente en el grupo social tan grande que somos, sabiendo que esta situación nos ha rebasado antes o después en cualquiera de los sentidos. Nadie se salvó de esto. Yo quisiera sentir que esta experiencia nos deja un aprendizaje de cercanía, de empatía y de solidaridad social. Ese es mi punto de vista y me gustaría llevarlos a la reflexión y, como les decía al inicio, al análisis de las cosas que podemos aprender, además de cuidarnos, además de atender nuestra salud física. ¿Qué más podemos aprender en medio de esta crisis mundial? Que para eso son las crisis. Vamos a ver hacia dónde nos llevan. Muchas gracias. Nos veremos pronto.